Hola, hola chicos, chicas, bienvenidos de nuevo a otro video. En esta ocasión les estoy haciendo la segunda parte del collar de mostacillas que ya les había hecho la primera parte anteriormente. Si aún no han visto ese video, no olviden revisar el canal y verlo primero para que puedan entender esta segunda parte. En el primer video estuvimos haciendo las florecitas y uniéndolas, así que es importante que vean ese video para continuar con este. Antes de continuar, no olviden por favor dejar sus comentarios, darle like a este video y compartirlo. Y bueno, sin más, vamos a comenzar con este video. Antes de hacer la parte de aquí, todo el contorno, lo largo que va a tener el collar, voy a hacer mi broche. Y para hacer el broche le voy a hacer igual que este. Y como pueden ver, lo hice en color negro. Por la razón de que está hecho en color negro, se los voy a hacer en el color amarillo que usé para las florecitas, aunque aquí ya tengo terminado yo el negro que voy a estar utilizando, pero por cuestiones del video voy a utilizar las mostacillas amarillas. Para las florecitas que ya hicimos utilicé este tono amarillo y también el negro. Para terminar el collar voy a utilizar solo negro. Ahorita les voy a hacer el broche con este color, pero yo les recomiendo que también lo hagan negro. Voy a utilizar este hilo, es hilo de nylon en la talla D. Aquí ya coloqué el hilo en mi aguja y estoy colocando más o menos unos 35 centímetros de hilo. Voy a tomar 6 mostacillas, las voy a llevar por el hilo. Dejo hilo aquí al final, tiene que ser suficiente. Ahora tomo de nuevo otra mostacilla, voy a dejar esta que está aquí y paso la aguja aquí. Siguiente mostacilla, dejo una, paso aquí. De nuevo una mostacilla, dejo una y paso aquí. Ahora me voy a regresar colocando una mostacilla en cada espacio. Tomo una, paso aquí. Siguiente. Siguiente. Ahora me regreso igual pasando una en cada espacio. Continúo colocando una en cada espacio. Así voy a continuar hasta tener 6 mostacillas en hileras. Esta sería una hilera, necesito tener 6, la siguiente igual 6. Así que voy a ir colocando las mostacillas en la puntada de peyote hasta tener 6. Aquí ya tengo las 6 mostacillas en cada hilera. Ahora voy a cerrarlo. Ahora voy a pasar aquí y aquí. 2 mostacillas a la vez. Siguientes 2.
Siguientes dos. Ahora voy a unir esta siguiente. Y me regreso en esta. Ahora voy a tomar 3 mostacillas, paso aquí hacia abajo y aquí en la siguiente hacia arriba. De nuevo 3 mostacillas, paso hacia abajo en esta, paso aquí hacia arriba, de nuevo tomo 3 y voy aquí hacia abajo. Ahora voy a pasar acá hacia arriba. Voy a pasar aquí. Y voy a ir sumando solo las que quedaron aquí en la punta. Ahora voy a llevar esta aguja hacia acá para hacer lo mismo. De nuevo tomo 3 mostacillas y paso en esta hacia abajo. Voy hacia arriba aquí. 3 amarillas hacia abajo en esta. De nuevo voy a tomar 3 y voy aquí hacia abajo. Voy a pasar hacia arriba por estas mostacillas. Y voy a tomar las que quedan aquí arriba. Voy a volver a pasar por estas mostacillas de arriba. Ahora voy a esconder este hilo entre la pieza, pasándola entre varias mostacillas. Escondo tanto este como el que dejé al comienzo. Así es como queda terminado. Ya escondí los dos hilos. Y aquí tengo el que voy a estar utilizando, lo hice en color negro. Cometí el error de utilizar hilo blanco, así que se nota bastante, pero voy a utilizar un marcador para pintar los hilos para que no se vea. Ahora aquí ya voy a continuar con la parte que sigue en el collar, que va a ser el contorno. Y nuestro collar se va a ver así. Recuerden que esta es una hilera, esto es parte del collar, todas estas florecitas son parte del collar, así que el contorno tiene que continuar de esta parte, tanto de esta florecita amarilla de acá como esta, así que de estas dos es de donde se va a estar haciendo el contorno. Para la siguiente parte de mi collar voy a estar utilizando este hilo negro, ya que de aquí en adelante voy a estar utilizando mostacillas negras y no quiero que se vaya a ver el hilo en caso de que utilizara el color blanco o cualquier otro color, así que utilizo este color. Ya coloqué el hilo en esta aguja y estoy colocando más o menos 1,5 metros de hilo. Así estaría nuestro collar. Donde vamos a continuar con la pieza va a ser en este pico, dejando uno. Vamos a tomar este pétalo, así que yo voy a empezar colocando mi hilo
Y voy a empezar de este lado. Voy a asegurar el hilo en la florecita para continuar hacia acá. Así que yo comienzo aquí. Ya tengo mi hilo aquí, está en la delita que queda en la punta. Y yo dejé bastante hilo aquí al comienzo, porque yo suelo pasarlo hacia acá para asegurarlo un poco más. Porque va a estar pesado, esto es lo que va a estar deteniendo todo nuestro collar, entonces es importante que quede bien seguro. Entonces dejo ir lo suficiente hasta acá y al final siempre lo aseguro un poco más hacia acá entre la flor. Así que aquí voy a estar utilizando también mostacillas negras para hacer el contorno. Voy a tomar 3 mostacillas y voy a pasar aquí. Voy a voltear hacia acá, así. Y voy a llevar mi aguja hasta la mostacilla que queda en el medio. Ahora voy a tomar 6 mostacillas y voy a pasar aquí. Ahora tomo una mostacilla, voy a dejar 1, 2, 3 y voy a pasar mi aguja en la cuarta mostacilla. De nuevo tomo 6 mostacillas, paso en estas dos. Ahora tomo una mostacilla, dejo estas 3, paso en esta, que sería la número 4. Seis mostacillas, voy a pasar por estas dos. Una mostacilla, dejo estas 3, paso en la número 4. De nuevo 6 mostacillas, paso por estas dos. Una mostacilla, dejo estas 3 y tomo esta. Seis mostacillas, paso por estas dos. Y tomo una, dejo 3, paso en esta. Voy a seguir repitiendo esto hasta que tenga el largo que necesito.
Ya tengo aquí el largo que yo necesito para el collar. Y lo que yo estuve haciendo de largo son entre 10 y 11 centímetros. Ahora aquí voy a tomar 4 mostacillas. Voy a pasar aquí. Voy a pasar por 2 de las mostacillas. Ahora voy a tomar 3 mostacillas. Las voy a pasar por el hilo. Ahora voy a tomar el broche y voy a pasar la aguja en la mitad. Voy a pasar en una mostacilla aquí. Me regreso hacia abajo. Y me regreso hacia atrás. Me regreso por las 3 mostacillas que coloqué aquí. Para ir hacia acá, mi hilo va de este lado de estas dos. Ahora voy a tomar las otras dos. Estaba así cuando estaba trabajando. Me fui hacia arriba de estas. Entonces ahora voy a pasar hacia acá. Ahora de nuevo voy a regresarme hacia acá para asegurarlo un poco mejor. Y después voy a perder el hilo hacia acá. Ya terminé de esconderle el hilo aquí. Ahora voy a hacer lo mismo de este lado. Ya tengo mi hilo aquí colocado, lo hice igual que en la otra. Empecé de este lado y lo fui pasando aquí entre las mostacillas. Dejé suficiente hilo aquí todavía para esconder hacia acá porque necesito que quede bien seguro. Voy a tomar 3 mostacillas y voy a pasar aquí. Voy a pasar 2 mostacillas. Voy a tomar 6 mostacillas. Lo voy a poner hacia acá. Voy a pasar aquí. Tomo una, dejo estas 3, paso aquí. De nuevo tomo 6, paso aquí. Voy a dejar 1, 2, 3. En esta ocasión voy a pasar aquí en la número 3 porque en la otra me quedó un poquito chueca. Si ven que va quedando chueco, en una dejan 3 mostacillas y pasan en la cuarta. Y en la siguiente que pongan pasan en la tercera. Como aquí ahorita le hice. Les voy a hacer otro ejemplo. Aquí tengo las 6 mostacillas, paso aquí.
Tomo una mostacilla, vamos a dejar 1, 2, 3 y voy a pasar en la 4. Voy a tomar de nuevo 6, paso en estas dos. Vuelvo a tomar una y ahora sí, dejamos 1, 2, 3. Pasamos en la tercera, no en la cuarta mostacilla. Y de esta manera va a quedar mucho más derechita. Si pueden ver, esta se ve un poco chueca y en parte me quedó así por las mostacillas porque hay varios tamaños, como que algunas vienen muy pequeñitas y otras vienen un poco más grandes, entonces como que no queda parejo. Por eso lo estoy haciendo de esta forma aquí. Así que voy a continuar haciendo esto hasta tener el largo que necesito, que va a quedar igual que este. Tiene que ser del mismo tamaño. Aquí ya terminé el largo de este lado y como pueden ver, en esta sí quedó más derechito que esta. ¿Ven cómo este queda? No queda derecho, pero este sí. Están del mismo largo. Ahora aquí voy a tomar 20 mostacillas. Voy a pasar aquí en estas dos. Ahora voy a pasar mi aguja por estas mostacillas 2 veces. Ahora voy a esconder este hilo hacia acá entre estas mostacillas. Ya terminé de esconderle el hilo. Voy a colorear esta pieza que le puse hilo blanco y se nota demasiado. Así que voy a usar este marcador permanente y voy a ir pintando el hilo. Traten de utilizar hilo negro para que no tengan que hacer esta parte. Y así ya queda terminado nuestro collar. Espero que les haya gustado este video. No olviden por favor darle like, compartirlo y dejar sus comentarios, que eso me ayuda mucho. Así que espero que hayan visto la primera parte y si no han visto la primera parte se las voy a dejar al final de este video. Vayan a mi canal también y ahí pueden encontrarla en caso de que no la deje al final. Y bueno, eso es todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos muy pronto en otro video. Bye.